El pasaje de hoy es Génesis capítulo 37, versículos 23 al 36. Leamos juntos. Sucedió pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos, y dijo: El joven no aparece. Y yo: ¿A dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. ¿Alguna vez en su vida han sido traicionados por alguien en quien confiaban? ¿Qué sintieron en ese momento? ¿No sintieron que el corazón se les hundía, que les faltaba el aire, y que una desesperación que decía: ahora sí, es el fin, los invadía? José, el personaje del pasaje de hoy, se encontraba precisamente en esa situación. El pasaje de hoy es una escena muy importante en la historia de José, la cual continúa hasta el capítulo 50 de Génesis. El pasaje muestra la escena en que José es despojado de su túnica de colores por sus hermanos, arrojado a una cisterna y finalmente vendido a mercaderes extranjeros que lo llevaron a Egipto. El pasaje de hoy relata una escena lamentable en la que José es traicionado y vendido por sus propios hermanos, las personas más cercanas y en quienes más debería haber confiado. Génesis capítulo 37 se compone principalmente de 3 escenas. Del versículo 1 al 11 se registran los sueños de José y la envidia de sus hermanos. Del versículo 12 al 22 se narra la conspiración de los hermanos contra José, y el pasaje que leímos hoy, del versículo 23 al 36, registra la escena en la que los hermanos ejecutan esa conspiración. Si leemos detenidamente el contenido de los versículos 23 al 25 del pasaje de hoy, vemos que se utilizan verbos consecutivos como despojaron, tomaron, echaron y se sentaron. Esto describe con gran rapidez la violencia y la impulsividad del ataque de los hermanos. Podemos entender que se está desarrollando un suceso sumamente urgente e impactante. En particular, esta escena muestra cómo el amor del padre, Jacob, que había vestido a su amado hijo con una túnica de colores, se hace añicos cuando esta túnica es arrancada. En el pasaje, la túnica de colores no es una simple prenda hermosa. El erudito bíblico Bruce Waltke dijo que esta túnica no era solo una prenda hermosa, sino un símbolo conectado con la vestidura que Dios dio en el jardín del Edén. Es decir, la túnica de colores era una señal de que el plan de Dios se cumpliría a través del amado. Sin embargo, esta vestidura también fue una causa de gran resentimiento para los hermanos. El favoritismo del padre y los 2 sueños de José, el sueño de las gavillas que se inclinaban y el del sol, la luna y las estrellas que se postraban ante él, debieron de sonarles así: algún día, todos ustedes se arrodillarán ante mí. En el versículo 23, se dice que la túnica de José fue quitada o despojada.
El significado original de la palabra despojar, aquí no es simplemente quitar la ropa, sino que es el verbo que se usa para desollar a un animal. Por lo tanto, los hermanos no le quitaron la ropa a José de una manera simple. El acto de despojarlo de su túnica representa la humillación que le infligieron y la anulación de su posición. La túnica de colores, que al principio era una señal de amor y herencia, se convirtió en una señal de destitución y muerte. Si miran el versículo 19, los hermanos llamaron a José el soñador. El término original no significa simplemente una persona que sueña, sino una persona que posee sueños proféticos. Se refiere a alguien que alberga la voluntad de Dios que ha de cumplirse, y así lo traduce la Biblia, el soñador. Ese es el significado de el soñador. Una persona con una visión dada por Dios. Los hermanos odiaban a José, y también le temían. Temían que la voluntad de Dios se cumpliera tal como José había dicho. Impulsados por el odio y el temor, lo vendieron. De hecho, planearon matarlo. Planearon actos terribles y los llevaron a cabo. El pasaje de hoy nos relata un hecho sumamente trágico. Sin embargo, la Biblia no nos deja esta escena simplemente como una tragedia. Probablemente hayan oído el dicho, la tragedia es comedia vista a la distancia. Significa que lo que parece triste y miserable de cerca puede convertirse en motivo de risa o en una lección cuando pasa el tiempo o se mira desde lejos. El pasaje de hoy es exactamente así. La maldad de los hermanos es atroz. Sin embargo, esa misma maldad se convirtió en un canal importante que condujo al plan de Dios. Sorprendentemente, la providencia de Dios avanza a través de las malas intenciones de los hermanos. Los hermanos, que se abalanzaron con la malvada intención de dañar a José, gracias a la intervención de Rubén y Judá, decidieron no matarlo, sino venderlo. Aunque Rubén y Judá intentaron salvarle la vida, el odio y el miedo aún permanecían en sus corazones, por lo que quisieron hacerle sufrir de alguna manera. Al final, ¿qué le pasó a José? Fue vendido por 20 piezas de plata. Pero Dios, incluso por un camino torcido, hace avanzar las cosas hacia un buen propósito. José fue vendido a Egipto. En Egipto fue a la cárcel. En la cárcel interpretó sueños, lo que le permitió interpretar el del faraón. Al interpretar ese sueño, pudo convertirse en el primer ministro de Egipto. Como primer ministro de Egipto, pudo salvar a muchas personas que estaban a punto de morir por la hambruna, y también pudo salvar a su propia familia. Dentro de este gran panorama, el hecho de que José no muriera, sino que fuera vendido, fue algo que sucedió enteramente bajo la voluntad de Dios. Además, la región de Dotán, el escenario del pasaje de hoy, es una zona al norte de Samaria, y se sabe que era una ruta de comercio internacional. Es decir, Dotán era un camino frecuentado por mercaderes. ¿Por qué los hermanos no se quedaron a trabajar en Siquem y fueron más lejos, hasta la región de Dotán? No podemos saber todas las razones. No podemos conocer todas las razones históricas, pero no tenemos más remedio que confesar. Esto también sucedió dentro de la providencia de Dios. San Agustín dijo, la providencia de Dios llega a su destino incluso por los caminos más torcidos. La providencia de Dios llega a su destino, incluso por los caminos más torcidos. Esto significa que las malas intenciones y decisiones de los hermanos, incluso el tráfico de personas, no pudieron torcer el plan de Dios. Al contrario, Dios se sirvió de ello. Los hermanos pudieron pensar que habían destrozado el sueño, pero en realidad, la escena de hoy es aquella en la que Dios impulsa a José hacia el cumplimiento de ese sueño. De cerca, es un terrible caso de intento de asesinato y tráfico de personas, pero al contemplar la gran narrativa de la Biblia, entendemos que se están dando los primeros pasos para cumplir la historia de la redención de Dios. Esta es la misteriosa providencia de Dios, la gracia de Dios. Aquí, sería bueno reflexionar sobre las palabras del escritor espiritual Henry Nouwen. Cuando somos abandonados, Dios nos levanta. Cuando somos abandonados, Dios nos levanta. José fue abandonado por sus hermanos, enfrentó esa trágica realidad, pero fue precisamente en ese camino donde experimentó el proceso de ser levantado por Dios. Esta es la vida de las personas de fe. Así,
La larga historia de José no busca simplemente darnos una lección sobre las relaciones familiares. El viaje de sufrimiento de José tampoco es una historia para mostrar el desarrollo de su carácter o un relato de éxito personal. Lo que la historia de José, registrada en Génesis, nos dice, es la historia de la redención de Dios. Nos muestra en detalle el drama de la salvación que Dios está llevando a cabo para cumplir su historia redentora. Y Dios está llevando a cabo este drama de salvación también en nuestras vidas. Quizás, entre quienes han venido a este servicio de adoración, hoy, haya alguien que siente que sus sueños se han hecho añicos como la túnica de colores, y que se encuentra en una cisterna sin salida, sin saber a dónde ir. Pero debemos recordar que el plan de Dios, quien es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, sigue en marcha. La escena puede ser oscura ahora, pero el final, sin duda, lo escribe Dios. Tanto el proceso como el final están dentro de la voluntad de Dios. En el pasaje de hoy, los hermanos intentaron quebrar a José y destruir su sueño. Y pareció que lo habían logrado. Pero no fue así. Al contrario, Dios usó sus malas intenciones para bien. A través de esto, ¿qué nos está diciendo Dios? Que incluso la cisterna en nuestra vida hoy puede ser un nuevo comienzo dentro de la providencia de Dios. Para nosotros, que estamos atrapados por todos lados y no sabemos a dónde ir, Jesús se ha convertido en el camino, la verdad y la vida. Por eso, hoy debemos orar así en el nombre de Jesucristo. Señor, aunque no entienda nada desde esta cisterna en la que estoy atrapado, creo que el sueño que tienes para mí no será quebrantado. Sálvame, Señor. En esta madrugada, oro en el nombre del Señor para que todos ustedes tengan la certeza de la grande y maravillosa providencia de Dios y escuchen la voz del perfecto Shalom que el Señor les da. Amén.